Bueno, para la clase de hoy tenemos los contenidos de la unidad 2. Habíamos quedado pendientes de dos temas, digamos, dentro de los contenidos. Sin embargo, decidí empezar la presentación desde cero porque, número uno, me ahorra tiempo de edición y creo que los contenidos tendrían una línea temática más clara y no tan cortada. Y también pues tal vez puedo ir un poco más lento y entonces los conceptos quedan mejor entendidos. Entonces para lo que sería la unidad 2 sería sería la temática propuesta en el programa, el vínculo entre epistemología, teoría y realidad. Vamos a ver un poquito sobre ciencias sociales y epistemología. Bueno, esto lo abordaron más que todo en el componente de antropología social, de manera que no vamos a detenernos mucho al respecto. Mientras que lo que sería teoría y su lugar en la investigación también ya lo abordaron en el componente de antropología social, pero vamos a ver esto más enfocado para lo que sería la arqueología. Para la presentación de hoy decidí titularla como Muerte de la teoría y vamos a ver lo que es la situación actual de la producción teórica en arqueología. Como ustedes podrán ver, esto es una copia del título de uno de los capítulos que ustedes leyeron para la clase de hoy y también a la vez es un título de un libro. Entonces, veamos cuáles son los materiales con los que elaboré la presentación. Nuevamente, para que ustedes puedan, si quieren profundizar respecto a alguno de los temas, pues puedan encontrar la información de manera más puntual. Vamos a ver los capítulos 1 y 2 del libro de Bruce Trigger, Historia del Pensamiento Arqueológico. Este es un libro que vamos a utilizar bastante a lo largo de los cursos de teorías 1 y 2. Vamos a ver un poquito también del capítulo 1 de Johnson, de este libro del 2010 que se titula Introducción a la teoría arqueológica. Y también de Matthew Johnson vamos a ver una publicación que hizo en el 2006, un artículo. También vamos a complementar bueno, ustedes leyeron el capítulo 2 de este libro de John Bintrich y Mark Pierce que se titula The Death of Archaeological Theory. Entonces ustedes ya leyeron capítulo 2 y vamos a complementar con el capítulo 4 que fue elaborado por Mark Plosenick. Y finalmente vamos a ver un poquito de la producción de los materiales elaborados por Manuel Gándara Vázquez. Vamos a ver un artículo que publicó en 1993 y también vamos a ver un poquito de algunas ideas que detalló en su tesis doctoral del 2008. Ok. Como les había comentado en la unidad anterior o en la clase anterior, usualmente me gusta hacer contextualizaciones históricas porque recuerden que es importante tener en mente cuál fue el contexto social en el que surge cada una de las teorías. Sin embargo, como todavía no vamos a ver teorías puntualmente y la discusión que vamos a desarrollar abarca un rango de tiempo considerable, no voy a centrarme como en contextualizar puntualmente una época. Nada más recordarles que para la unidad anterior pues habíamos visto prácticamente que estuvimos repasando lo que sería la edad antigua, la edad media y la edad moderna, es decir, previo al siglo XVIII. Y para lo que sería la clase del día de hoy pues vamos a abarcar un poquito más este rango de tiempo y ver cómo van surgiendo y conviviendo diferentes teorías arqueológicas. Ok, también recuerden que les he mencionado que me gusta incluir conceptos claves o una sección de conceptos claves en la presentación para que ustedes puedan ubicar cuáles son las ideas principales que deberían estar rescatando de los contenidos de cada una de las presentaciones. Entonces, un concepto clave de esta unidad será teoría, el concepto de teoría. Y también vamos a ver algunas otras conceptos o categorías relacionadas con este concepto de teoría. Y todo esto a partir de la propuesta de Gándara Vázquez, que vamos a discutir más adelante. Ok, vamos a ver. Y recordarles también, recordarles nuevamente, que la semana pasada, bueno, la unidad pasada más bien es
estuvimos haciendo un muy rapidísimo recorrido por lo que sería la protohistoria de la arqueología. Esto a partir del artículo de Marta Rojano Simón de Marta Rojano Simón del 2019, en donde vimos qué estaba pasando en la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna, y cómo esto fue sentando las bases de la arqueología que conocemos hoy. Más que todo formalizando la arqueología científica, pero sobre la formalización de la arqueología científica vamos a ver un poco más en la unidad 3. Ok, entonces para la clase de hoy, bueno, o tal vez antes de empezar con los contenidos de la clase de hoy, es importante que si tienen comentarios o dudas respecto a los contenidos de la unidad 1, pues los pueden enviar por correo o los vemos en la siguiente clase. Y también a partir de los contenidos de la unidad 1 es importante que vayan reflexionando o que tengan una noción más clara sobre cómo cambió la percepción de las antigüedades o de los objetos antiguos, tema que igual vamos a retomar en la unidad 3. Ok, entonces para los contenidos de hoy vamos a ver a estos, bueno, ustedes ya pudieron ver un poquito sobre Thomas Kuhn con el componente de antropología social, así que no voy a detenerme mucho a repasar esto. Lo importante tal vez de ver o de entender es a partir de lo que nos plantea Trigger en su libro, es que para aproximarnos a lo que sería un mejor entendimiento de la historia del desarrollo de la arqueología y del desarrollo de la producción teórica en arqueología, pues debemos tomar en consideración cómo es que ha cambiado la arqueología a lo largo del tiempo y cómo es que ha cambiado la producción teórica a lo largo del tiempo. Y para esto vamos a repasar 3 conceptos claves, que serían el de paradigma, episteme y cambios graduales. Entonces empecemos por ver la propuesta o el concepto que desarrolla Thomas Kuhn. Tal vez lo importante de retomar de este concepto es que, bueno, por paradigma Kuhn se refiere como a un grupo de tradiciones particulares de investigación científica. Es importante saber cómo es que se mantienen estas tradiciones a lo largo del tiempo. Kuhn nos dice que se mantienen mediante comunidades científicas, es decir, grupos de personas que trabajan con un mismo enfoque. También es importante entender que los paradigmas y por lo tanto estas comunidades científicas van a tener intereses particulares e intereses en común, y por lo tanto van a responder preguntas de investigación específicas. Importante también es que conozcamos que la propuesta de Kuhn señala que los paradigmas no son teorías, sino que son sistemas de creencias. Lo explica él, perdón. Los paradigmas son más bien como sistemas de creencias que van a conformar una cultura científica. Un cambio de paradigma, o como lo llama él, una revolución científica, va a ocurrir cuando ya no puede sustentarse un paradigma mediante datos. O también puede ser que el cambio de paradigma o esa revolución científica se dé porque van a cambiar los intereses de los investigadores, que son los que van a guiar las preguntas de investigación. Entonces vemos que la propuesta de Kuhn es más que todo, como él lo plantea, parece como un cambio de modas. En un momento está la teoría A y ya no encontramos más datos para sustentar la teoría A, entonces nos mudamos a la teoría B porque está más chiva, etc. Esto lo que nos muestra es que la propuesta de Kuhn tiene un enfoque de carácter unilineal, en donde una teoría, a medida que muere una teoría, va surgiendo otra que la reemplaza. Entonces este carácter unilineal lo que nos dice es que no hay una convivencia, o la imagen que nos presenta es que no hay una convivencia de teorías entre sí debatiendo una contra otra, sino más bien hay una sustitución de teorías y por lo tanto este carácter unilineal en la producción teórica.
Por otra parte tenemos la propuesta, el concepto de episteme de Michel Foucault. En este caso, episteme nos refiere como a modos de conocimiento. Son unos modos de conocimiento que influyeron en las diferentes ciencias en épocas particulares. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de modos de conocimiento que influyeron en todas las ciencias, en el Renacimiento, en la época clásica, en la moderna, la posmoderna, etc. Entonces son planteamientos científicos que van a conocimientos que van a influir en todas las ciencias. Y como vemos, similar a la propuesta de Thomas Kuhn, pues también esta es una propuesta de carácter unilineal, en el sentido de que, en el Renacimiento estaba esta teoría, pero luego se debilitó, entonces se retomó otra nueva teoría durante la Edad Moderna, y así sucesivamente. Es decir, no hay un debate entre teorías en un mismo tiempo, sino que va a haber una sustitución de una teoría, de una mejor teoría por una más débil. Por otra parte, tenemos la propuesta de Stephen Tolmin, en donde él nos habla sobre cambios graduales en la formación de conocimiento teórico. Esta es una propuesta que al parecer Trigger la respalda más, por lo menos para lo que sería el caso de la arqueología. En este caso vemos que la producción teórica no se da por una sustitución progresiva de una teoría por otra, sino más bien en una acumulación de conocimiento a lo largo del tiempo. Y esto pues nos muestra un enfoque menos unilineal, en el sentido de que podrían haber varias teorías coexistiendo y que varias teorías surgen de otras por ese conocimiento acumulado. Entonces, por ejemplo, tenemos la teoría A y la teoría B que surgieron al mismo tiempo, y luego está la teoría C que surge tal vez en oposición a las teorías A y B, pero a la vez se alimenta de planteamientos de las teorías A y B, o ya sea para refutarlos o ya sea tal vez para mejorarlos. La cuestión es que lo interesante de la propuesta de Tolmin es que es una producción teórica de carácter acumulativo, en la que no se sustituye por completo el conocimiento previo. Como les mencionaba, esta es la propuesta que parece respaldar más Trigger en su libro, y hace bastante sentido, porque si nos vamos a este esquema temporal de surgimiento de las teorías, denme un momento que está pegadito, aquí está. Vamos a cambiar de lápiz. Ok. Entonces vemos que, por ejemplo, para la unidad 4 vamos a estar viendo el surgimiento del evolucionismo unilineal aproximadamente en estas épocas, finales del siglo XVII. Posteriormente surge lo que sería la historia cultural. Sin embargo, lo importante de entender es que cuando surge la historia cultural, el evolucionismo unilineal no estaba completamente refutado. De hecho, mientras que se desarrollaban trabajos de historia cultural, todavía habían evolucionistas unilineales desarrollando investigaciones. Lo que pasa es que lo interesante de ver es que vemos una predominancia teórica. Si bien estas dos coexistieron en una época similar, para 1920 la historia cultural fue predominante, mientras que en el caso de finales del siglo XVII pues vemos un mayor predominio del evolucionismo unilineal, y así vamos a ver con el surgimiento de teorías posteriores a estas épocas. Por ejemplo, vamos a ver en la unidad 6 el funcionalismo en arqueología y cómo esta también coexistió con lo que sería la historia cultural. De hecho, debatieron bastante entre sí, sin sustituir una a la otra por completo. Nuevamente vemos a la nueva arqueología que se alimentó de los planteamientos del funcionalismo para debatir a la historia cultural. Entonces vemos que alrededor de 1950 todavía la historia cultural era un enfoque que se estaba desarrollando y que no fue sustituido por completo por lo que sería, por ejemplo, la nueva arqueología. Y así vamos a ir viendo cómo se mantienen estos
coexistencia de teorías, por ejemplo, hasta llegar al postprocesualismo, que fue una teoría que se mantuvo, si bien posterior a 1950 se dio un menor uso de las teorías, por ejemplo, como el evolucionismo, principalmente. Todavía vemos un poco de historia cultural también, pero se van debilitando. Posterior a 1950, los enfoques más fuertes o predominantes durante la época fueron el procesualismo y el postprocesualismo, y estas convivieron en una misma época y estuvieron debatiendo fuertemente entre ellas. Entonces, interesante de notar acá es el hecho de que estos debates, podríamos decir, hay un elemento, no es el único, no es un elemento determinante, pero quizás es uno de los elementos que más se señalan o más se discuten, digamos, dentro de estos debates, y es el carácter objetivo de la ciencia. Entonces, por ejemplo, esta objetividad o este carácter de objetividad científica que debemos desarrollar en arqueología, ¿sí?, y en antropología, fue una propuesta que fue respaldada por un enfoque más de carácter positivista o neopositivista, y prácticamente que fue un planteamiento que se respaldó mucho desde el surgimiento del evolucionismo hasta la nueva arqueología. Sin embargo, entendimiento de la objetividad fue criticado o debatido por teorías posteriores, como lo sería el postprocesualismo, que pues respaldaba un enfoque más idealista. Pueden encontrar estos conceptos como de idealista o de relativista, en el sentido de que ellos no respaldan una objetividad científica. Ellos mencionan que no se puede ser 100% objetivos a la hora de investigar, que por el contrario, y dependiendo de la postura postprocesualista que ustedes lean, pues más bien se menciona que las investigaciones no pueden ser objetivas, sino más bien subjetivas. Y esto fue, digamos, uno de los principales debates entre un enfoque y otro. Sin embargo, bueno, también hay otra serie de elementos que se debaten entre estas teorías, pero que vamos a ir viendo a lo largo de los cursos. Importante ver que de este debate en la actualidad ya no estamos hablando propiamente o usualmente no vamos a encontrar, no es que no existan, gente que respalde, por ejemplo, el procesualismo o el postprocesualismo, sino que ahora, y como ustedes pudieron leer en el capítulo de Winthrop, el capítulo 2, él menciona que ahora hay como más una postura de carácter de idiopraxis, es decir, una postura en el que de manera individual los arqueólogos y las arqueólogas defendemos un modelo en específico, un modelo en particular o un enfoque teórico en particular, y no necesariamente, digamos, ese modelo o ese enfoque teórico puede cambiar, el arqueólogo o la arqueóloga puede cambiar de enfoque o de modelo, pero va a defender un modelo o un enfoque a la vez. No va a comparar los enfoques o los modelos entre sí. Mientras que si retomamos la propuesta de Trigger, él nos habla que en la actualidad pues el debate ya no está tanto entre si somos postprocesualistas o si somos procesualistas, sino que él nos habla de un concepto más, de un enfoque más realista, en el sentido de que somos conscientes de las limitaciones de desarrollar investigaciones objetivas, que no podemos aspirar a una objetividad pura cuando investigamos, pero que debemos ser conscientes de por ejemplo, los factores como el contexto social en el que estamos estudiando, nuestro bagaje, nuestro conocimiento, nuestra formación, cómo todos estos factores van a afectar nuestra objetividad a la hora de investigar. Y lo importante de tomar en consideración es ver cuáles son los factores que pueden incidir en nuestra objetividad e intentar reducirlos o mitigarlos. Es decir, aspirar a una objetividad siendo conscientes de que no podemos ser 100% objetivos. Ok,
Pero sobre todo esto vamos a ir viéndolo también a lo largo del curso. Ahora, lo importante hasta acá, o lo que ustedes deberían estar cuestionándose, es si estamos hablando de teoría o teorías. Porque como ustedes pudieron ver en el esquema, estamos hablando de diferentes teorías. Pero si ustedes leyeron el capítulo de Wycliffe, él nos habla sobre un proyecto de teoría arqueológica. Es decir, él nos habla sobre la búsqueda de una teoría general en arqueología. Vamos a hacer esto, vamos a cambiar el grosor del lápiz. Vamos a borrar esto, está muy feo. Ok, entonces como les mencionaba, estamos hablando de teorías, como lo hemos visto en el esquema de la producción teórica a lo largo del tiempo, o estamos hablando de teorías, es decir, de varias teorías, o estamos hablando de una sola teoría, como suele ir mencionando Wycliffe en su capítulo, que menciona, digamos, como la construcción, si todavía en arqueología aspiramos a la construcción de un proyecto de teoría arqueológica, es decir, a una teoría general. Ok, para esto tal vez es importante ir viendo, vamos a ir intentando definir el concepto de teoría, particularmente cómo se entiende teoría en arqueología. Pero lo importante de entender antes de empezar a hacer esta revisión es que la ciencia y por lo tanto la construcción del conocimiento teórico no es una verdad absoluta. La ciencia no está interesada en formular verdades absolutas. Por el contrario, la teoría debe ser algo maleable, algo que se modifique a lo largo del tiempo y por lo tanto no estar escrita en piedra. Es decir, es susceptible al cambio. Entonces, ¿qué es teoría? Y muy puntualmente vamos a ver qué es teoría en arqueología. Para esto vamos a retomar la propuesta de Gándara Vázquez del 2008. Gándara Vázquez nos dice que en arqueología, cuando hablamos de teoría, por lo menos hablamos de cuatro cosas que están relacionadas. Entonces puede ser que en ocasiones cuando en arqueología hablamos de teoría, hablemos de posición teórica, es decir, que hablemos de un conjunto de conocimientos de carácter general que van a guiar a una comunidad de investigadores e investigadoras a desarrollar preguntas de investigación de carácter particular, digamos. Entonces, vemos que este concepto de posición teórica es un concepto general o podría ser homologado con lo que usualmente se llama teoría general o generalizaciones. Es decir, en una escala, esto sería, posición teórica sería lo más general, mientras que estas otras tres categorías serían menos generales. Entonces, dentro de la posición teórica o dentro de una teoría general podemos encontrar las teorías sustantivas. ¿Qué son las teorías sustantivas? Son teorías de carácter más particular o que están interesadas en responder fenómenos de carácter más particular, más puntuales y que por lo tanto pues desarrollan explicaciones tentativas sobre un fenómeno en específico. Dentro de la posición teórica también podemos tener las teorías temáticas, inclusive dentro de las teorías temáticas podríamos tener, dentro de las teorías sustantivas podríamos tener teorías temáticas, que son teorías o conjuntos de conocimientos todavía más específicos, todavía más particulares y que por lo tanto están interesados en desarrollar explicaciones sobre un tema en específico. Por ejemplo, lo que sería la arqueología del paisaje, o tenemos por ejemplo arqueología costarricense, es una temática muy específica dentro del ámbito general de lo que sería la producción teórica a nivel mundial. Luego tenemos lo que serían las teorías de la observación, que Gándara Vázquez nos dicen son un tipo de teoría sustantiva, pero son teorías sustantivas que han sido ampliamente
o sea que hay un consenso amplio a lo interno del gremio, es decir que están aprobadas por la mayoría de los arqueólogos y las arqueólogas. Y las teorías de la observación refieren más que todo a el conocimiento o las explicaciones que hemos desarrollado sobre cómo aplicar el método en arqueología. Es decir, nos van a decir cómo recolectar datos, cómo analizar datos, cómo interpretar esos datos, todo ese conocimiento o ese conjunto de conocimientos ampliamente, un amplio consenso en lo que sería el gremio arqueológico, son las teorías de la observación. Entonces, cuando hablamos de teoría en arqueología, posiblemente estamos hablando sobre estos cuatro términos, y dependiendo del carácter general de la producción, digamos, de explicaciones de carácter general, pues podría ser o una posición teórica o alguna de estas otras categorías de teoría. Y como habíamos discutido en clase, esta propuesta que revisamos de Gándara Vázquez es una propuesta, esto puede cambiar dependiendo del autor o de la autora que ustedes lean. Puede ser que para otros autores, y dependiendo del enfoque teórico que ustedes revisen, puede ser que el concepto de teoría cambie. Porque, como veremos en Teorías Antropológicas 2, pues Gándara Vázquez es un exponente de la arqueología social latinoamericana, y por lo tanto, pues su propuesta está enfocada a respaldar la validez de la solidez, más bien no la validez, sino la solidez de la producción teórica de la arqueología social latinoamericana. Pero este artículo lo podremos ver en Teorías Antropológicas 2. Entonces, nada más permítanme borrar acá un momento. Y no se borró. Ok, ahí vamos. Muy bien. Entonces, ahora sabemos que en arqueología, cuando hablamos de teoría, podemos hablar de 4 cosas, de 4 aspectos a nivel teórico. Ahora es importante que entendamos qué elementos componen una teoría, o qué elementos involucran, qué atributos involucran la teoría. Entonces, cuando Gándara, esto a partir de la propuesta de Gándara Vázquez de 1993, cuando Gándara Vázquez nos menciona de qué está compuesta una teoría, pues él señala 3 elementos en particular. Número 1 tenemos el área valorativa, que el área valorativa en pocas palabras refiere a para qué se estudia esa teoría. Luego tenemos el área ontológica, que lo que determina es qué se estudia de esa teoría. Y por último tenemos el área epistemológico-metodológica, que lo que va a determinar es cómo se estudia en esa teoría. Gándara Vázquez nos dice que la esencia de una teoría, es decir, el núcleo duro de una teoría, este concepto de núcleo duro él lo adapta de la propuesta de Lakatos. Él menciona que lo que él menciona del núcleo duro, o lo que él se refiere con núcleo duro, es la esencia de la teoría, es decir, el atributo particular o el atributo que diferencia a una teoría de otras. Entonces, por lo tanto, el conjunto, la combinación entre el área valorativa y el área ontológica nos van a dar el núcleo duro. Es decir, que el área valorativa y el área ontológica son atributos que no se comparten entre teorías. Entonces, por ejemplo, el procesualismo tiene un área valorativa y un área ontológica específica para el procesualismo, mientras que la arqueología social latinoamericana va a tener un área valorativa y un área ontológica diferente al procesualismo y por lo tanto específica para lo que sería la arqueología social latinoamericana. A eso se refiere Gándara Vázquez con estos atributos esenciales, que estas dos áreas o variables no son compartidas entre teorías.
Por otra parte tenemos el área epistemológico-metodológica, que él nos dice no es un atributo esencial, de hecho es un área que puede ser compartida por diferentes teorías. Por ejemplo, como esto refiere a cuestiones de aplicación del método arqueológico, vamos a ver que, por ejemplo, una técnica como la excavación es una técnica que no define a una teoría, es una técnica que se utiliza por diferentes teorías. Entonces, tanto procesualistas como postprocesualistas van a utilizar excavaciones. A eso se refiere con que no es un atributo esencial para diferenciar o para caracterizar una teoría. Muy bien. Entonces, hasta acá es importante que vayan reflexionando sobre si está quedando claro sobre qué, ya no dije nada, si está quedando claro qué es una teoría en arqueología o cómo es que entendemos la teoría en arqueología. ¿A qué nos referimos los arqueólogos y las arqueólogas cuando hablamos sobre teoría? Entonces vimos con Gándara Vázquez que cuando hablamos de teoría hablamos sobre 4 categorías a nivel teórico. Puede ser ya sea la postura teórica, que sería la categoría más general de producción teórica. Luego tenemos lo que sería la teoría sustantiva. También podemos tener en este mismo nivel la teoría temática, que también digamos puede ser una teoría a lo interno de una postura teórica. Y por último tenemos la teoría de la observación, que es una teoría más enfocada en aspectos del método. Y también vimos que teoría involucra, o las teorías se caracterizan por una serie de elementos, que en primer lugar tenemos el área valorativa, luego el área ontológica y también el área epistemológico-metodológica. Y vimos como estas dos son las que van a brindar la esencia de lo que es o la particularidad, lo que va a diferenciar a cada una de las teorías, mientras que el área epistemológico-metodológica es un atributo compartido por diferentes teorías. Ok, después de esto es importante que reflexionemos cómo es que se construye una teoría. Ya sabemos cuáles son los elementos mínimos de una teoría y a qué nos referimos en teoría en arqueología. Sin embargo, como les mencionaba, usamos la propuesta de Gándara Vázquez. No es la única propuesta ni la propuesta mundialmente aceptada, pero me pareció interesante de usar porque, número uno, es una propuesta de una producción, de un productor latinoamericano, de un arqueólogo latinoamericano, que ustedes, bueno, es bueno que estén familiarizados con esto. Pero continuando con esta pregunta de cómo se construye la teoría en arqueología, ustedes pudieron ver en el capítulo de Wycliffe la propuesta que él desarrolla a partir de los planteamientos de David Clark. Sin embargo, esto de cómo se construye la teoría va a cambiar bastante de un enfoque teórico a otro, como vamos a ver muy rápidamente ahorita, y que pues van a estar los cursos de teorías 1 y 2 para que ustedes pues vayan más puntualmente viendo cómo es que esto cambia. Entonces, en el caso de la propuesta de lo que ustedes leyeron en el capítulo de Wycliffe, vemos que para construir teoría, Clark nos propone por lo menos unas 3 etapas. La primera etapa, no, mejor aquí. La primera etapa refiere a la recolección de los datos. En segundo lugar tenemos lo que sería la descripción de los datos. Aquí viene siendo más o menos esto. Y por último es a partir de la recolección de los datos y la descripción de estos datos que vamos a poder construir teoría. Es decir, que vamos a poder elaborar síntesis de la evidencia arqueológica y por lo tanto formular modelos o hipótesis. Esto según la propuesta, digamos, que ustedes leyeron en Wycliffe a partir de David Clark, que a David Clark lo vamos a continuar mencionando por lo menos en la unidad
6, donde vamos a ver un poquito de arqueología funcionalista. Entonces, ¿cómo se construye teoría? Desde una perspectiva funcionalista, por lo menos a partir de 3 etapas. Y lo importante de ver, entonces, otra propuesta interesante de rescatar, otra idea interesante de rescatar de la propuesta de Clark, que es citada en el capítulo 2 que leyeron de Wycliffe, es el hecho de que hay una estrecha relación entre la teoría y el método. Es decir, la teoría parte o surge de la aplicación del método y por lo tanto desligar teoría de método es imposible. Temática que ustedes pudieron leer en el capítulo, en la publicación, en el artículo del 2015 de Góngora Arjona y Encalada Gómez, donde ellos muestran esta división que usualmente se hace esta división entre teoría y práctica o teoría y método, y cómo esto, digamos, es algo que no contribuye a caracterizar nuestra disciplina o a diferenciarla de otras disciplinas, y que por el contrario, más bien lo particular de la antropología es cómo se teoriza, bajo qué perspectivas estamos teorizando. Ok, pero continuando con esta pregunta de cómo se construye el método, cómo se construye la teoría, también vamos a ver muy rápidamente la propuesta procesualista, la conductual y la postprocesual. En el caso de la arqueología procesual, todos estos, antes de empezar, importante que sepan que todas estas ustedes teorías las van a repasar en teorías antropológicas 2. Por lo tanto, no voy a enfatizar mucho en explicarlas porque ya tendrán su tiempo para verlas. Entonces, en el caso de la arqueología procesual, que surgió a partir de planteamientos de carácter funcionalista, vamos a ver que también hay una estrecha relación entre la formulación de explicaciones y el dato en sí. Entonces, según los postprocesualistas, más específicamente a partir de Binford, que ustedes también pudieron ver un poquito en el artículo de Wycliffe, Binford plantea que la teoría, que hay varios niveles de teoría. En primer lugar, en el nivel más bajo tenemos la teoría de rango bajo, y esta se refiere a el dato en sí, la evidencia arqueológica, sin explicaciones, sin ver patrones, simplemente el dato. Mientras que en el nivel más alto tenemos la teoría de rango alto, y por lo tanto refiere a la construcción o el desarrollo de explicaciones sobre el comportamiento humano. Aquí lo interesante de la propuesta de Binford es que el paso del dato arqueológico a convertirse en una explicación sobre el comportamiento humano está mediado por la teoría de rango medio, que la teoría de rango medio vendría siendo un puente entre el dato y la explicación. Esto en palabras muy simples. Sin embargo, ustedes en los otros cursos de teorías van a ver más puntualmente esta propuesta de Binford, y cómo es una propuesta que ha causado, o que causó polémica en la época, en el sentido de que varias gente estaba a favor y otras personas estaban pues en contra de esta teoría. Entonces, pero eso lo van a ver más adelante. Luego también tenemos lo que sería la propuesta de la arqueología conductual, que es una teoría que se nutre también del procesualismo, o que surge del procesualismo. Sin embargo, pues se diferencia o quieren mantenerse diferenciados del procesualismo, y en el caso de la arqueología conductual, pues uno de sus mayores exponentes va a ser Michael Schiffer, que también vamos a ver en teorías antropológicas 2. En el caso de Michael Schiffer, pues ellos tienen la propuesta del modelo de flujo, donde se va a hacer también un pase, podríamos decir, una conversión de lo que estamos viendo en el contexto arqueológico, es decir, en una excavación, en una prospección, por ejemplo, y cómo es que lo podemos interpretar, es decir, cómo es que se llega al contexto sistémico, es decir, cómo podemos conocer
el contexto, las actividades que se dieron en el pasado. En este caso, pues Michael Schiffer nos sugiere utilizar el modelo de flujo para hacer esa traducción del contexto arqueológico al contexto sistémico, es decir, del contexto actual, el contexto que el arqueólogo y la arqueóloga ven, al contexto, digamos, un contexto que ya se extinguió, un contexto en el pasado. Y por último también está la propuesta de Ian Hodder, que también, de uno de los personajes que ustedes vieron en el capítulo de Wycliffe, que es Ian Hodder, que es uno de los exponentes del postprocesualismo. En el caso de esta propuesta vemos también que hay una, podríamos decir, traducción o transferencia, como creo que utiliza la palabra Hodder más precisamente, una transferencia del texto al significado. En el sentido de que para poder llegar al significado de lo que era el comportamiento humano en la antigüedad, tenemos que hacer una traducción de lo que significaban los objetos del pasado. Y para esto él propone el concepto de contexto, que como ustedes van a ver es un concepto distinto. Contexto y contexto arqueológico son dos conceptos diferentes, pero una vez más, eso lo van a ver en Teorías Antropológicas 2, entonces no voy a detenerme mucho. Lo importante de ver hasta acá es el hecho de que cómo se construye la teoría en arqueología va a depender mucho del enfoque teórico que ustedes lean, o el enfoque teórico que desean aplicar o contrarrestar con los datos. Lo cual nos lleva nuevamente a la propuesta de Wycliffe que ustedes leyeron. Para Wycliffe, construir teoría nos refiere a la contrastación de la teoría versus los datos. Es decir, para poder construir teoría tenemos que evaluar la teoría. Y la teoría se evalúa cuando la vemos en comparación con los datos. Es decir, los datos apoyan las explicaciones que teníamos sobre las sociedades pasadas o no. Los datos son fieles a las explicaciones o a los modelos que habíamos desarrollado sobre el comportamiento humano antiguo, sí o no. Así es como se construye teoría, evaluando el respaldo de los datos o la refutación de los datos respecto a la teoría. Aquí lo importante de entender también es que para construir teoría necesitamos de complementar o inclusive utilizar de manera contradictoria diferentes perspectivas o modelos o teorías. Y esto nos va a alejar de esta propuesta que Wycliffe decía sobre la idiopraxis. Es decir, recuerden que la idiopraxis habíamos mencionado que es pues prácticamente defender un modelo teórico, un modelo o una teoría a partir de percepciones personales o de intereses personales, es decir, defender un modelo o una teoría a partir sin respaldo de datos. Por el contrario, para alejarnos de estas prácticas que poco nos ayudan a generar nuevo conocimiento en arqueología, él propone que debemos utilizar diferentes teorías o diferentes modelos para contrarrestarlos entre sí y contrarrestarlos a la vez con los datos. Y esto nos va a permitir evaluar cuáles modelos son más acertados y cuáles modelos son menos acertados. Más que acertados, tal vez mejor digamos, cuáles modelos son más robustos y cuáles modelos son menos robustos. Ok, hasta acá hemos visto cómo se construye teoría y qué es teoría en arqueología y cuáles son los elementos que la componen. Sin embargo, para ver cómo es que han cambiado las teorías a lo largo del tiempo, también es importante cuestionarse cómo se refuta o cómo se debilita la teoría, una teoría a nivel en arqueología. Y para esto vamos a ver muy rápidamente 4 propuestas. Vamos a retomar los planteamientos de Gándara Vázquez que estuvimos discutiendo hace poquito, de su artículo de 1993. Según Gándara Vázquez, recuerden que una teoría se compone de 3 elementos. Vamos a utilizar otro color mejor. Ok. Una teoría se compone de 3 elementos. En primer lugar tenemos el área valorativa y el área ontológica. En segundo lugar y en tercer lugar tenemos el área epistemológico-metodológica. Estos 3 elementos son
los atributos que componen una teoría. En este caso, Gándara Vázquez nos menciona que cuando los elementos son contradictorios entre sí, es decir, que no tienen una coherencia lógica entre sí, entonces una teoría se debilita o una teoría es débil de sustentarse. Entonces, por ejemplo, cuando vemos que el para qué se estudia no tiene relación con el qué se estudia, estamos viendo que esa teoría es débil. Cuando vemos que no hay una relación entre el para qué se estudia y cómo se estudia, también vemos que la teoría es débil o esto va a debilitar los planteamientos de la teoría. Lo importante de entender de la propuesta de Gándara Vázquez es que nos menciona que refutar una teoría es una tarea bastante complicada, porque para refutar una teoría esto implica que refutemos absolutamente todos los planteamientos teóricos a lo interno de esta postura teórica o de la teoría sustantiva, etc. Y para refutar absolutamente todos los planteamientos, pues tenemos que tener evidencia de cada uno de los planteamientos, evidencia que contradiga cada uno de los planteamientos, cuestión que es también bastante compleja. Entonces, más que refutar una teoría puede ser presentar una estructura débil. Eso sí, digamos, es menos complicado, digamos, de valorar. Entonces, por ejemplo, según la propuesta de Gándara Vázquez, y una vez más, muy influenciado por su enfoque de la arqueología social latinoamericana, pues la arqueología social latinoamericana es una teoría robusta porque presenta una coherencia lógica entre su área valorativa, su área ontológica y su área epistemológico-metodológica, mientras que otras teorías como la procesualista y la postprocesualista pues son menos coherentes a lo interno, digamos, en su estructura, porque no presentan una relación lógica entre algunos elementos o del todo no especifican qué es lo que quieren estudiar, cómo lo van a estudiar o para qué lo van a estudiar. Muy parecido a esta propuesta de Gándara Vázquez está la propuesta de Matthew Johnson en su artículo del 2006. Él nos habla sobre también planteamientos teóricos débiles, y estos planteamientos teóricos débiles podemos identificarlos porque no hay una coherencia entre el discurso de la teoría y la práctica de la teoría. Es decir, no hay una coherencia entre los planteamientos teóricos, los postulados teóricos y cómo se aplica esta teoría. Y para esto, pues Matthew Johnson lo que hace es ejemplificar a partir de la teoría fenomenológica y más que todo teorías postprocesualistas para mostrar esa debilidad de una aproximación más postprocesualista. Pero de eso también vamos a ver más adelante. El punto de esto es que vemos que también, muy similar a la propuesta de Gándara Vázquez, es que una falta de vinculación lógica entre los elementos que componen la teoría pues van a debilitar la teoría como tal. Y por lo tanto esto a la larga, y siguiendo la propuesta del desarrollo teórico en arqueología, vemos que esto pues ha ido sentando las bases de que, por ejemplo, teorías como la evolución monilineal no sea una teoría que actualmente se esté utilizando. Se ha abandonado más que todo porque por planteamientos, digamos, desarrollados en su discurso teórico, que vamos a ver más adelante en la unidad 4. Luego también tenemos la propuesta de Plosenic. En este caso, se me fue pegada, ok. En este caso, Plosenic nos está hablando sobre el debilitamiento o la muerte de la teoría, pero de una teoría general en arqueología. Hasta acá hemos visto con los planteamientos de Johnson y los planteamientos de Gándara Vázquez, hemos visto cómo se debilita una teoría más de carácter menos general, es decir, si retomamos los conceptos de Gándara Vázquez, una teoría de carácter sustantivo o una teoría de carácter temático, mientras que la propuesta de Plosenic apunta hacia una teoría general, es decir, la teoría que usamos para toda la arqueología. Que también, digamos, podríamos homologarlo con ese concepto que Wycliffe usa sobre el proyecto de teoría arqueológica. Entonces, Plosenic nos dice que la teoría general en arqueología está debilitada
principalmente por la retórica del discurso. Es decir, aquí él va comentando esto porque menciona que la forma en la que los arqueólogos y arqueólogas seleccionan la teoría está basada mucho en una motivación personal, en construir estatus personal y estatus académico. Entonces, los arqueólogos y arqueólogas van a seleccionar una teoría que consideren la más robusta, la mejor teoría, la teoría más sólida, y van a defenderla hasta el fin. Entonces va a haber un debate a lo interno de la teoría general en donde cada una de los enfoques teóricos va a decir mi teoría es mejor por X y Y razón, mientras que las otras teorías son malas porque no tienen esto y esto y esto y la mía sí. Entonces al final se vuelve como un debate en quién tiene la mejor teoría. Esta retórica del discurso, como les mencionaba, va a llevar a debates a lo interno de la teoría en general que tenemos en arqueología y por lo tanto va a llevarnos a una fragmentación de la teoría en general, es decir, va a haber una segmentación de este proyecto de teoría arqueológica y por lo tanto ya no vamos a apuntar, como arqueólogos y arqueólogas, ya no estamos apuntando a generar una teoría amplia o una teoría general en arqueología, sino estamos apuntando a tener diferentes teorías en arqueología que van a ser defendidas por diferentes grupos de investigación. Todo esto, por lo tanto, nos va a llevar a una diversificación teórica en arqueología. Aquí el punto interesante, de retomar de la propuesta de Plotnik, es el hecho de que si deberíamos celebrar el hecho, como él menciona casi textualmente, él nos deja una pregunta para reflexionar en el sentido de que si deberíamos llorar la diversificación de la diversificación de la teoría y por lo tanto el abandono de ese proyecto de teoría general, o si deberíamos más bien celebrar el hecho de que se desarrollen más teorías, de diferentes teorías e inclusive teorías contradictorias a nivel de nuestra, digamos, a nivel de nuestra disciplina. Entonces, una vez más, volvamos al caso de Wycliffe. Entonces, aquí vemos que en el caso de Wycliffe, él apoya muy claramente el hecho de utilizar no una teoría, sino varias teorías a la vez y contrarrestar todas esas teorías, contrarrestarlas con los datos. ¿Por qué? Porque toda esta contrastación o debate entre teoría y dato lo que va a hacer es evaluar la robustez de las teorías. Entonces, por ejemplo, o de los modelos. Entonces, en el caso de Wycliffe, él apoya podríamos decir que él apoya la diversificación teórica en el sentido de que él no menciona que no hay una teoría o a la fecha no existe una teoría capaz de explicar todo el comportamiento humano, todas las actividades humanas del pasado. Y como estudiar el pasado es tan complejo, debemos utilizar diferentes teorías que nos ayuden a entender cómo era el pasado desde diferentes perspectivas. Y por lo tanto, a la vez que utilizamos varias teorías, vamos a evaluar cuáles son más robustas, cuáles son menos robustas. Inclusive cuando alguna teoría carece de ciertos elementos, podrían ser compensados por otra teoría. Y esa es la gracia, digamos, de entonces ver a la arqueología no como una teoría en general, sino como un conjunto de teorías. Y por lo tanto, aquí importante también señalar, y retomando el tema de cómo se refuta o se debilita una teoría, vemos que la teoría para Wycliffe se refuta a la vez. Wycliffe nos dice que la teoría se construye contrastando datos versus teoría, pero también las teorías se debilitan o se refutan contrastando datos versus teoría, porque en este caso la contrastación de los datos con la teoría va a hacer que evaluemos una vez más la robustez de la teoría y si es válida mantener estas explicaciones en la actualidad. Entonces, casi vamos a ir finalizando, pero antes de continuar,
Es importante que en ese momento hagan una pausa y empiecen a reflexionar si los contenidos están quedando claros. Es importante que reflexionen cómo se construye una teoría. Ya habíamos visto que esto va a depender del enfoque teórico. ¿Cómo se construye una teoría? Pues hay una propuesta para el enfoque funcionalista, tenemos una propuesta desde la arqueología procesual, tenemos una propuesta desde la arqueología conductual y también tenemos una propuesta desde la arqueología postprocesual. Además de esto, también tenemos una propuesta de Wycliffe, más que todo apoyada desde la arqueología funcionalista o desde los argumentos de David Clark, pero en donde vemos que él apoya una construcción de teoría basada en la contrastación de datos y teoría y el uso de diferentes teorías a la vez. Ahora, ¿cómo se refuta una teoría? Entonces vimos que refutar una teoría según Gándara Vázquez no es tarea fácil y posiblemente nunca logremos refutar una teoría por completo. Lo que sí podemos ver es las debilidades de una teoría y para eso vamos a analizar su composición, su estructura interna. Es decir, vamos a ver si hay contradicciones entre el área valorativa, el área ontológica y el área epistemológico-metodológica. En el caso de Matthew Johnson también nos dice que para debilitar una teoría, o las teorías son débiles, más bien él habla que una teoría es débil cuando no hay una coherencia lógica entre los planteamientos teóricos y cómo es que se aplica, cómo se recolectan los datos para esa teoría. En el caso de Plotnik y Wycliffe, pues vemos un planteamiento en el sentido de que la teoría se está debilitando, la teoría general en arqueología se debilita por la diversificación a nivel teórico, es decir, ya no tenemos una teoría general, sino muchas teorías arqueológicas sobre diferentes aspectos, diferentes perspectivas. Sin embargo, Wycliffe nos dice, esto no es tan malo, esto es muy bueno y de hecho deberíamos utilizar todas las teorías posibles para contrastarlas con los datos y a la vez evaluar cuáles teorías son más robustas y descartar o respaldar las teorías que tenemos y también pues para ayudarnos a entender de mejor manera los diferentes elementos que componen explicar el pasado. Es decir, utilizar teorías que sean complementarias para poder tener una mejor comprensión sobre los fenómenos que estudiamos. Ok, todo esto nos va a llevar al cierre de la clase. ¿Por qué es relevante entonces la teoría la teoría arqueológica? Y esto también pues es importante que reflexionen respecto a esto porque esto da validez a por qué están llevando el curso de teorías antropológicas, que van a llevar teorías antropológicas 1 y 2. Y para esto vamos a retomar la propuesta de Johnson en su libro del 2010, que como mencionamos vamos a ver el capítulo 1. Entonces, Johnson nos invita a pensar o a que reflexionemos en preguntas de este tipo. ¿Por qué es relevante hacer arqueología? ¿Por qué hacemos arqueología? ¿Por qué es importante estudiar el pasado para nosotros o para las sociedades actuales? ¿Por qué es todos estos por qué, todas estas preguntas? Johnson nos dice son preguntas de carácter teórico y por lo tanto entonces vemos que inclusive aunque no estemos excavando o aunque no estemos analizando datos, etcétera, utilizamos teoría para responder ese tipo de preguntas, vamos a utilizar teoría y para tener una mejor noción sobre estas preguntas tenemos que teorizar. Entonces, lo que Johnson nos dice es que teorizar es casi imposible. No teorizar es casi imposible. Teorizamos hasta en los aspectos más mínimos de nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque entonces podemos empezar a definir teoría de una manera más particular. Más precisa, más bien, más particular, no, más precisa. Entonces, vemos que teoría va a ser el conjunto de conocimientos que tenemos sobre un fenómeno. En este caso, nuestro fenómeno o nuestro objeto de estudio son el pasado. El pasado en el que habitaron los humanos. Entonces,
teoría a nivel arqueológico es ese conocimiento, ese conjunto de conocimientos, ese conjunto de generalizaciones que podemos plantear sobre las sociedades antiguas. Y para esto necesitamos entonces reflexionar a partir de la aplicación, no solo como hemos visto del método, sino también de los postulados que hay al interno de cada una de las teorías. Entonces, más que pensar por qué es relevante o no la arqueología, la teoría arqueológica, es mencionar que es algo que hacemos queramos o no. Inclusive, como retomando el artículo de Gándara Vázquez de Góngora Arjona y Encalada Gómez, vemos que el proceso de enculturación que tenemos en las universidades nos hace cambiar nuestra perspectiva y por lo tanto nos brinda una nueva serie de conocimientos con los que vamos a trabajar de ahora en adelante. Y una vez más, todo esto es teoría. Entonces, para nuestro día a día dependemos de la teoría y por eso es relevante. Además de esto, vamos a ver que la teoría es importante porque justifica qué es lo que hacemos, justifica ante otros arqueólogos y arqueólogas y justifica ante el público en general cuál es la relevancia de los argumentos que planteamos. Inclusive justifica de manera responsable por qué un argumento es más válido que otro argumento, o por qué un argumento es más sólido que otro. Por ejemplo, y pensando en los videos que ustedes van a ver para el trabajo colectivo número 1, muchas de las explicaciones sobre los alienígenas y los desarrollos, y algunos, ¿cómo se llama esto? Se me fue la palabra. Pensando en los alienígenas y cómo son los creadores de ciertos monumentos a nivel histórico. Entonces, si esta fuera un planteamiento robusto, un planteamiento sólido, tenemos que justificar por qué es un planteamiento robusto y por qué esa es la mejor explicación que tenemos sobre el pasado en la actualidad, y para eso necesitamos datos que sustenten estos argumentos. Por eso es importante la teoría, porque justificamos por qué esa explicación es la mejor que tenemos hasta la época. A la vez vamos evaluando las interpretaciones, es decir, mostramos cuál de las interpretaciones o cuál de las explicaciones es más robusta y por qué es la más robusta, porque hay más datos que la respalden, porque la evidencia actual no puede fundamentar otro tipo de explicaciones, etc. También esto nos brinda cierta transparencia sobre las prácticas que hacemos como arqueólogos y arqueólogas. Esto nos dice, esto nos refiere a sobre los fallos y los aciertos que tenemos cuando investigamos. Entonces es una práctica muy honesta decir, yo estuve investigando y fallé en estos aspectos y por lo tanto el conocimiento que tengo al respecto de este fenómeno es el actual. Y esto lo que va a hacer es decir, bueno, en una investigación futura yo preferiblemente voy a utilizar otro tipo de métodos, otro tipo de aproximaciones teóricas, etcétera, etcétera, pero que nos va a hacer reflexionar sobre cómo mejorar el conocimiento que tenemos sobre los fenómenos que estudiamos. Y por último, enfatizar en el hecho de que ya les estaba mencionando a lo largo de la clase, es que todos vamos a utilizar teoría, queramos o no. Esta división, digamos, entre teoría y método que nos hablaba Góngora Arjona y Encalada Gómez, que nos mencionaban como una teoría, como una división ilusoria, se debe a que todos vamos a no solo aplicamos un método, también teorizamos a la hora de aplicar un método. Entonces es imposible no teorizar. Además, la teoría es algo que nos va a separar de cómo teorizamos, es algo que nos separa o nos diferencia respecto a otras ciencias, como mencionaban Góngora Arjona y Encalada Gómez. La forma en que interpretamos, la forma en que vemos el mundo, la forma en que generamos explicaciones nos diferencian de otras ciencias. Y eso es construcción de teoría. Además, como vamos a ver en la siguiente unidad, en la unidad 3,
generar explicaciones, construir conocimientos generales sobre el comportamiento de las sociedades pasadas o sobre las acciones o los pensamientos de las sociedades pasadas, es lo que nos va a diferenciar de los coleccionistas o los anticuaristas, que fueron los precursores de la arqueología científica. Pero bueno, hasta acá los contenidos de la clase y bueno, los invito a que reflexionen más puntualmente sobre la lectura de Góngora Arjona y Encalada Gómez, que es una lectura bastante transparente o bastante de fácil comprensión. Es importante que mediten sobre estas preguntas y cualquier duda o comentario pues pueden mencionarlo en la siguiente clase o lo pueden mandar por un correo. Y también